El 19 de marzo de 1845 nace, a pocas cuadras de aquí, José Pedro Varela. José Pedro Varela, ¿qué les dice? Fue el que fundó la escuela pública. Y él quería ser poeta y periodista. Le decían el loco. ¿Quién era realmente Varela? ¿Un intelectual? ¿Un periodista? ¿Un pedagogo? ¿Un político? Jorge, sabemos mucho de la escuela a partir de Varela. ¿Qué sabemos de la escuela antes de Varela? La escuela anterior era una escuela de tipo memorístico y algún ejercicio de cálculo muy elemental. Aparte, por supuesto, de las normas del catecismo y eso que también se enseñaban. Bueno, aparte de eso, la escuela estaba a cargo de personas no capacitadas. Jorge, se habla mucho de las escuelas pre-Varela como escuelas que eran básicamente castigadoras. Estos castigos, ¿cuáles eran y de dónde vienen? No, era normal, es decir, los castigos, bueno, son los que vemos un poco acá, ¿no? Es decir, la palmeta para castigar al niño, pegarle. ¿Pero esto para pegarle en la mano, pegarle en la cola? En la cola, fundamentalmente, ponerle un cartel de desasiada, lengua de trapo. Pero desasiada, ¿qué significa? Que mugrienta. Pero, o sea, esto un maestro a un alumno le decía, colgate ese cartel. Sí, claro, sí. Por ejemplo, si venía con uñas sucias, orejas sucias o sucia en general, así, es desasiada. ¿Este castigo cuál es? Ese arrodillarse en maíces o piedritas o cosas de manera de que... ¿Y este acá cuál es? ¿Cuál es el buche de agua. Tenían que mantener un buche de agua en la boca sin expulsarlo. ¿Pero era una violencia que se vivía en la escuela pero no en la casa o era una escuela? No. Vamos a entendernos. Aparte de estos castigos así infamantes, lengua de trapo, orejas de burro, el corro que se ponía a los que no aprendían, estaban los castigos físicos. Pero los castigos físicos respondían fundamentalmente a una sociedad violenta. José Pedro Varela fue el tercero de 4 hermanos. Su padre, Jacobo Dionisio, provenía de una de las familias patricias más influyentes de Buenos Aires. Su madre, Benita Gumercinda Berro, era de una familia de renombre en Uruguay. Era hermana del presidente Bernardo Berro y sobrina de Dámaso Antonio Larrañaga. Cristina Varela parte de acá en 1867. Se va en el buque Arno. ¿Cómo normal que la clase pudiente facilitara algún viaje a Europa como complemento a la formación? Porque acá no había otra forma de formarse. ¿Y eran viajes que duraban 2 meses, 10 días? ¿Cuánto más o menos? Aproximadamente calculale entre 30 días y algo más. Pero él viajaba más por los negocios de la barraca que para tener sus estudios, ¿no? Algo que se olvida es que el viaje de Varela a Estados Unidos incluyó actividades comerciales importantísimas. Impresiones de viaje en Europa y América. Correspondencia literaria y crítica por don José Pedro Varela, 4 de octubre de 1867. Al escribir la primera de una serie de correspondencias que durará algún tiempo y que será datada de todas partes del mundo, parece que lo primero que debe presentarse a la mente del viajero es el recuerdo de la patria y la familia que se dejan. En 1869, al volver de su viaje por Europa y Estados Unidos, Varela retoma su carrera como periodista y funda el diario La Paz. Buenas tardes. ¿Juan Carlos? Juan Carlos, un gusto. Facundo, mucho gusto. Un placer. Acá tenemos el primer ejemplar del diario La Paz. Es un material que está microfilmado. Ya está respaldado eso. Ya está respaldado. Este material, que es el original, no tiene préstamo a los usuarios y lo pueden ver a través de un microfilm. La Paz. Este es el primero de todos. Este es el primero. La gran energía y vigor que puso Varela en la reforma, en el trabajo administrativo, ya se veía venir en su condición de periodista. Porque no solo sacaba un diario de mañana y otro de tarde, que lo confeccionaba todo él, incluso materialmente, sino que lo que escribía tenía una fuerza y una capacidad, diría yo, ofensiva hacia el entorno que puso la tónica de la época. Varela recibe
de gobierno, primero un enjuiciamiento y una prisión, por supuesto, y después un destierro. ¿Y se tiene que ir del país, Varela? Se tiene que ir del país, se va. ¿Qué derecha? Lorenzo Valle. Un enfrentamiento con el presidente Lorenzo Valle lo lleva a exiliarse aquí, en Buenos Aires. Fue en febrero de 1870. Argentina significaba mucho para Varela. Era el país de uno de sus mentores, Domingo Faustino Sarmiento, a quien conoce durante su viaje a Estados Unidos. Fabio, Varela fue muy influenciado por Sarmiento en sus ideas educativas. Sarmiento, ¿por quién es influenciado? Si uno dice, bueno, ¿cuál es el modelo? El modelo de Sarmiento es Estados Unidos. La idea que tiene Sarmiento de la educación no tiene que ver tanto con la educación en sí misma, sino como la educación formando parte de un proyecto de sociedad. La idea de escuela laica, gratuita y obligatoria, que son pilares en Varela, ¿son también pilares en Sarmiento? Sí, claramente. Esa idea de formación integral de ciudadanos, sujetos aptos para la economía y que puedan incorporar hábitos morales, lo que tiene que hacer es extenderse hacia toda la sociedad. En 1868, Varela crea, junto a varios intelectuales destacados de la época, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Él tenía 23 años, Juan Carlos Blanco, 20, Carlos María Ramírez, 21, Alfredo Vázquez Acevedo, 24, y Elbio Fernández, que era el mayor, tenía 26 años. El objetivo de la reforma educativa vareliana era capacitar a la mano de obra que sería el motor del desarrollo económico del país. Su idea era que para forjar la paz y para forjar la república, la educación tenía que ser el vivero de los republicanos. Él formó parte de esa generación de intelectuales obsesionada por crear lo que Metol Ferré ha llamado el primer imaginario nacionalista. En julio del año 1878, Varela convoca a todos los inspectores a un congreso a realizarse en la entonces Villa San Pedro del Durazno. El porqué era que el tema central de ese congreso iba a ser cómo aplicar la reforma escolar en el medio rural. En 1877, cuando la reforma de Varela apenas comenzaba, funcionaban 196 escuelas con 17.541 alumnos. 3 años más tarde, las cifras eran las siguientes: 310 escuelas y 24.785 alumnos. La reforma vareliana se apoyaba en 3 principios: laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Los principales cambios que introduce la reforma vareliana en los contenidos pedagógicos son lecciones sobre objetos, educación física, historia natural, higiene, música vocal y cálculo mercantil. ¿Cuál es el éxito de la reforma educativa vareliana? Varela lo que hace es clasificarlos a todos y decir, bueno, primero, hay un lugar que es la escuela donde se va a aprender. Segundo, no están todos entreverados. El niño tiene que estar sentado en un asiento, en un pupitre que le permita escribir y mirar de frente al maestro. Nada de estar sentados de cualquier manera, sino, digamos, frontalidad. El maestro es el que conduce la clase. ¿Y por qué prefería que fuera? Por 2 razones, y las dice a los 2 simultáneamente. Una, porque el niño identifica en la maestra una imagen más maternal y entonces lo vinculaba más con la escuela y le facilitaba el aprendizaje. Y por otro lado, para decirlo en lenguaje claro, se le pagaba menos que a los hombres. Además, otra cosa que también Varela señala al respecto, a pesar del salario menor y de todo esto, es, dice él en alguna conferencia o carta, es una oportunidad laboral muy importante para las mujeres, para aquellas que tienen que salir a trabajar. Yo siempre digo que la propuesta de Varela para las mujeres fue moderadamente innovadora. Porque en definitiva, esto nunca debe verse como que Varela quería algo desde una perspectiva de igualdad de géneros, de ninguna manera. Cuando Barrán habla de la forja del Uruguay moderno, él habla de que las maestras varelianas tuvieron tanto poder como los médicos y en buena medida tuvieron un rol constructor de una sociedad nueva. Y efectivamente lo tuvieron. El 11 de junio de 1873 se casan José Pedro Varela y Adela Acevedo. Y Adela Acevedo, que pertenece también a esa familia de los Acevedo,
también muy vinculada con la educación, con la intelectualidad, ¿no? Y con la alta política. O sea, sí, casarse con 28 años era casarse con 27, con 26. Eran casarse ya viejos para la época. Exactamente. O sea que se casan ya entrados en edad y tienen 2 hijos. 2 hijos. La reforma de Varela avanzaba, pero en enero de 1877 sufre aquí en Durazno un grave accidente de casa. ¿Está localizado el lugar exacto? Sí, es una estancia que hasta no hace muchos años pertenecía a la familia Castellanos. Y entonces sufre un accidente cazando. ¿Qué estaban cazando? Posiblemente estaría cazando perdices o con una escopeta de cargar por la culata y le estalla la munición en la cara. Se cargan atrás, de atrás. Y cuando tú cerrabas se podían explotar. Seguramente podía ser, claro. De ahí el dicho popular, le salió el tiro por la culata. Y como efecto de ese accidente él va a perder la vista. Uno de los ojos lo pierde. Ese ojo que es el derecho. Por eso la famosa foto de José Pedro Varela oculta prácticamente el ojo ese. En una de las crónicas de la época dicen que Varela se traslada desde la estancia en un break. Exactamente. ¿Qué es un break? Él permanece 4 días en la estancia. Cuando ven que está estabilizado después de esos 4 días, lo trasladan en un break, es decir, en un tipo de carruaje bastante cómodo para que viniera hasta la villa del Durazno. Y desde aquí tomar el ferrocarril que lo trasladó a Montevideo. Al año de asumir el cargo, Varela contrajo una enfermedad terminal. Pasó los últimos 10 meses de su vida postrado en una cama. Sin embargo, nunca dejó de trabajar. En 1870, el 80% de la población era analfabeta. En 1900, la cifra se había reducido al 46% y se reduciría aún más, al 38% hacia 1910. La reforma de Varela había sido exitosa y la educación se convertía en orgullo del Uruguay. ¿Hay algún momento en el cual este éxito empieza? Miguel, mientras ideaban el Plan Ceibal, ¿se habló de Varela alguna vez? Sí, se habló más de una vez de Varela. Yo creo que la inspiración del Plan Ceibal está en Varela. ¿En qué sentido? Así como en la época de Varela el lápiz, la túnica, eran los elementos de la educación, ¿no? Y los elementos de la educación es tener acceso a la tecnología. Ahora, Miguel, una cosa que era muy clara para Varela era que el maestro tenía que saber más que el alumno y sabía más que el alumno y de ahí lo formaba. Con el Plan Ceibal se habló mucho de que en la tecnología el maestro corre como de atrás a las nuevas generaciones. Sin duda el Plan Ceibal trajo es un cambio del rol del maestro. Lo más importante del maestro hoy no son las respuestas, porque las respuestas están en la wiki, en la red, en donde fuera. Son las preguntas. Ahora, yo te escucho, Miguel, y me parece que a partir del Plan Ceibal como que la educación está mejorando y mejorando y mejorando en estos sistemas. Por otro lado, se habla de una crisis de la educación profunda. Los problemas que tenemos nosotros en la educación, que son graves, también los tiene el resto de los países del mundo. Ahora, yo no creo que la tecnología por sí mismo sea una magia de salvar, no. Lo que hay que mejorar son los valores, la ética, el por qué algunas cosas se hacen de determinada manera, el respeto. Héctor, ¿cuál cree usted que es el principal legado de José Pedro Varela? Yo creo que es de alguna forma constructor de la identidad nacional. Bueno, yo creo que la valoración, la idealización del rol de la maestra. Bueno, el éxito de la reforma educativa vareliana es que las guerras civiles, que eran el trauma de esta sociedad, fueron gradualmente quedando en el pasado. Los maestros y los vecinos con los padres dirigiendo la escuela. Hay una educación que es laica, lo que permite es tener, es formar una mentalidad plural, abierta, de tolerancia. Yo creo que lo mejor que nos dejó Varela son 2 cosas. Primero, una fuerte voluntad transformadora. Y lo segundo es, aprendamos de lo que hacen los demás. Miremos al mundo y veamos qué hay afuera. Yo creo que lo terrible es que en los 2 terrenos estamos traicionando todos los días a Varela. Creo que Varela debería ser fuente de inspiración no por lo que proponía o lo que decía, porque si no sería medio anacrónico, decir, bueno, vamos a tomar a alguien que pensó la educación en el siglo XIX, sino por la actitud de Varela. Yo creo que Varela era un audaz. La inspiración es esa, un hombre de su tiempo, con sus ideas,
con luces y sombras, pero que en 31 meses cambió la educación. ¿Quién era José Pedro Varela? Su vida nos impulsa a construir nuestro relato hoy, a transformarlo, a hacerlo nuestro. Fuimos al origen porque importa saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar.